La denominada economía colaborativa tiene mucho más de economía que de colaborativa. Es decir, en la mayor parte de los casos estamos ante iniciativas legítimas, pero presididas por el ánimo de lucro, que buscan sencillamente la prestación de un servicio a la sociedad. Así las cosas, pues el papel de la regulación es el mismo que tiene en cualquier otro ámbito, que es la protección de los intereses en juego. De manera que la libre iniciativa, legítima, expresión de un derecho fundamental, pues sea compatible con los derechos de los demás e incluso pues, con los objetivos que puede demandar el interés general. De manera que, por ejemplo, un tema que está muy de actualidad en España, y tengo entendido que aquí también, ¿no? El tema de los llamados pisos turísticos, es decir, aquellos pisos inicialmente residenciales que son alquilados no también para un uso residencial, sino para los turistas que inundan las ciudades, especialmente las ciudades costeras. Es evidente que en este caso pues, existe un conflicto de intereses. El interés, por una parte, de armonizar el uso residencial, que reclama un determinado estilo de vida, un silencio nocturno para en fin, que la gente pueda descansar y continuar su vida normal, y la práctica que, de acuerdo con la experiencia, pues están siguiendo los usos de estos pisos turísticos, que en muchos casos son alquilados a jóvenes que sencillamente vienen pues, a disfrutar de su tiempo libre, lo cual también es legítimo. Pero el problema radica en mezclar dos usos distintos, el uso residencial con el uso puramente turístico. El papel de la regulación es justamente asegurarnos de que el uso turístico de los pisos pues, no causa problemas al vecindario, lo que seguramente exige poner algunas condiciones o incluso llevarlos a determinadas zonas de la ciudad. Por tanto, como les digo, el papel de la regulación en la economía colaborativa es el mismo que en cualquier otro ámbito de la intervención económica, proteger los intereses en juego. Lo que ocurre es que no siempre es tan fácil en la llamada economía colaborativa esa identificación de los intereses en juego, porque a veces sucede que irrumpen nuevas formas de prestación de una actividad que ponen en cuestión el régimen en que tradicionalmente venía siendo prestado otra actividad, lo cual pues, podría llevar a la desregulación del sector si es que efectivamente la entrada de nuevos operadores como consecuencia de la incorporación de nuevas tecnologías pues altera los presupuestos sobre los que descansaba la regulación. Porque a este respecto lo único que hay que evitar, una vez protegidos los intereses en juego, es que haya desigualdad. La regulación tiene también que garantizar que la misma actividad está sujeta al mismo régimen jurídico, lo cual, pues, como les digo, a veces no es tan sencillo de identificar. Hemos tenido hace unos meses la resolución de un conflicto importante a este respecto en el ámbito de la Unión Europea, que es el problema de Uber, es decir, de los, como aquí llaman, aplicativos, ¿no? Y la cuestión a dilucidar desde el punto de vista jurídico es si estos servicios que se prestan con ayuda de una aplicación informática pues debían estar o no sujetos a regulación o a la misma regulación que los servicios tradicionales como el taxi. Claro, eso requería pues calificar la naturaleza del servicio. Las empresas que comercializan estas aplicaciones informáticas sostenían que no eran un medio de transporte, no eran un servicio de transporte, sino que eran un servicio de la sociedad de la información y por tanto tenían que estar prácticamente desregulados. Yo creo que con buen criterio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diciembre pasado, después de analizar el asunto, concluyó que fundamentalmente lo que son estos servicios son servicios de transporte. Lo que ocurre es que utilizan una aplicación informática como mecanismo para llegar a los usuarios y por tanto pues tienen que estar sujetos a la misma regulación, la que sea, propia de los transportes.
Y si la entrada de estos nuevos agentes en el mercado pues, ha alterado los presupuestos que justificaban la regulación existente, pues sencillamente habrá que adaptarla o cambiarla. Por tanto, en resumen, pues, el papel de la regulación en relación con la economía colaborativa es garantizar la libertad, garantizar la libre iniciativa, pero también asegurar que ese marco de innovación propio de la libre iniciativa es conforme con los derechos de los demás y con los aspectos de interés general que tienen que ser necesariamente salvaguardados. Pues el reto de la política de la competencia frente a las economías digitales es hacer efectivo el mandato principal del derecho de la competencia, que es asegurarse el funcionamiento del mercado. Se trata de proteger el proceso competitivo en el mercado, confiando en que a resultas de esa protección del proceso competitivo en el mercado, pues la libre iniciativa acabe resultando no solo en mayor eficiencia económica, sino también en protección de los intereses de los consumidores. Lo que ocurre es que efectivamente el mundo digital pues, añade algunas características a la actividad económica que lo hacen especialmente problemático. De entrada, el mundo digital pues, hace que nos encontremos con operadores fundamentalmente de ámbito global. Estamos ante operadores universales, lo que hace muy difícil pues, medir el poder de mercado que puedan tener estos operadores. Y este es un concepto básico en la aplicación del derecho de la competencia. Por lo que acabamos de decir hace un momento, el objetivo que persigue el derecho de la competencia es evitar el ejercicio abusivo del poder de mercado. Por lo tanto, el presupuesto es poder de mercado. Estamos acostumbrados a medir el poder de mercado en ámbitos nacionales, pero a medida que superamos ese ámbito de delimitación natural de los estados, el ámbito nacional, el análisis se complica y resulta extraordinariamente complicado cuando tenemos operadores de ámbito universal. Es muy difícil medir el poder efectivo del mercado justamente para la aplicación de las políticas de defensa de la competencia. Hay además un segundo factor de complejidad. Es que normalmente estamos ante mercados netamente tecnológicos y en los mercados netamente tecnológicos el poder de mercado suele ser transitorio, ¿no? De manera que acostumbramos a apreciar pues, situaciones coyunturales en las que uno o algunos operadores pues, detentan un poder de mercado muy amplio, muy alto, ¿no? Con una cuota de mercado casi absoluta, ¿no? Pero si el mercado realmente está abierto al cambio tecnológico, resulta que esos mercados son muy expugnables, porque basta con el transcurso de unos breves meses o incluso años, es decir, basta con la aparición de una nueva tecnología justamente para poner en cuestión ese poder de mercado. De manera que, como ven, también en segundo lugar, las economías digitales, desde la perspectiva de la protección de los derechos de los usuarios finales, que es lo que persigue el derecho a la competencia, plantean este reto. Y en tercer lugar, por si los dos retos anteriores no fuesen suficientes, al ser operadores de ámbito global, muchos de ellos además, pues que buscan de manera decidida la extraterritorialidad, es decir, se sitúan en jurisdicciones a las que no siempre es fácil acceder. Por tanto, pues aunque tengamos claro que hay que intervenir frente a determinados operadores, un reto es que seamos eficaces en esa respuesta, porque por la razón que les acabo de decir, no siempre lo conseguiremos. De manera que, en sustancia, la política de defensa de la competencia persigue lo mismo en el ámbito digital que en el ámbito no digital, pero con estos tres retos añadidos que hacen la tarea especialmente problemática. En relación con esta pregunta, quizá convenga distinguir las distintas sensibilidades que se han manifestado
los distintos ámbitos geográficos del mundo, ¿no? Muy probablemente la visión acerca del papel de la televisión o de los medios de comunicación en Hispanoamérica o en Estados Unidos y desde luego en la Unión Europea pues no sean del todo coincidentes, ¿no? En la Unión Europea, en los servicios de la sociedad de la información, en particular los medios de comunicación, en concreto la televisión, han sido calificados por nuestra jurisprudencia como servicios económicos de interés general. Es decir, sin ninguna duda se reconoce que estamos ante una actividad que tiene una dimensión económica y donde, por tanto, pues hay que reconocer y proteger la libre iniciativa. Sin embargo, la jurisprudencia no ha dejado también de insistir en que esa dimensión económica se ve acompañada por una dimensión de marcado carácter social, ¿no? Por eso siempre ha entendido que la televisión pública es un servicio sui generis. El razonamiento es que los medios de comunicación, y en Europa siempre se ha entendido que la televisión pública tiene un papel que jugar, los medios de comunicación pues son un instrumento para la difusión de los valores, de la cultura y en último término son el enlace necesario entre la población y los asuntos generales y por tanto están umbilicalmente unidos al principio democrático. Esto explica que al menos en Europa de siempre haya existido una regulación mucho más estricta, si ustedes lo quieren, más intervencionista en relación con la televisión que la que acostumbraba a encontrarse por estas latitudes. Todo cambia con la eclosión, una vez más, de las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que ponen en cuestión pues, los fundamentos tradicionales de la regulación. Para empezar, si sigue teniendo o no sentido el mantenimiento de medios públicos de comunicación en un mundo en el que hoy no conoce límites en cuanto a la información. Al día de hoy, todos los países europeos siguen manteniendo televisiones públicas porque, pese a este profundo cambio que se da en lo tecnológico, seguimos pensando que los medios de comunicación son un cualificado instrumento no solo de información, sino también para ofrecer y presentar los valores, la cultura, el modo de vida en los distintos países. El único problema en este contexto es pues, conseguir que la existencia de medios públicos, junto con medios privados, pues, no adultere las condiciones de la competencia, una vez más, ¿no? Y en este sentido, pues, el verdadero reto es la definición de una función específica para la televisión pública que justifique también una financiación específica. La mayor parte de los países han extraído a la televisión pública del mercado. Hace unos años, en España, se tomó la decisión de que la televisión pública dejase de financiarse con comerciales, es decir, con anuncios, y por tanto se ha buscado un mecanismo de financiación pública. Eso sitúa a la televisión pública en una situación privilegiada, tiene una financiación pública, mientras que las televisiones privadas pues, tienen que salir al mercado a ganar publicidad. Y por tanto, la única justificación de esa financiación, entre comillas, privilegiada, es que la televisión pública sirva a un objetivo de interés general bien definido por la norma y bien aplicado por los gestores en cada momento. En la medida en que siga considerándose de interés general el mantenimiento de esa televisión pública y que sirva de manera efectiva a esos objetivos, pues no presentará ningún problema, no solo su mantenimiento, sino también pues, esa financiación que, desde la perspectiva de la televisión privada, al ser pública, tiene que ser considerada como una financiación, entre comillas, privilegiada, ¿no? En fin, estamos en un momento de extraordinario cambio tecnológico y la respuesta que acabo de darles pues, sirve justamente para el momento actual. No sé si un año después o algún tiempo después, si repitiésemos esta entrevista, pues la respuesta a lo mejor tendría que ser matizada u otra, porque la aceleración de los cambios pues,
pues hace que los presupuestos sobre los que se asienta la regulación sean también puramente coyunturales. Lo que no cambia es la razón de ser de la intervención pública, que en cada momento tiene que dar respuesta a los retos que se plantean en el devenir social. Efectivamente, la renuncia de la administración pública al derecho administrativo, a la que normalmente se alude de una manera más directa y más expresiva, entre nosotros solemos referirnos a este fenómeno directamente como la huida de la administración al derecho privado, es un verdadero problema, ¿no? Es un verdadero problema porque casi siempre se presenta la huida al derecho privado, el recurso por parte de la administración de ramas del ordenamiento jurídico distintas, el derecho civil o básicamente el derecho mercantil, como una oportunidad para mejorar la eficacia y la eficiencia de la actuación pública. Con ello se pierde de vista que el derecho administrativo, al menos en los 2 últimos siglos, ha ido construyendo el régimen jurídico específico que demanda la administración. Hay que tener en cuenta que existe una diferencia sustancial entre la administración y las empresas privadas. La administración no es expresión de ningún derecho fundamental, como sí lo es la iniciativa privada, que como antes comentábamos, pues sencillamente hace verdad o lleva a la práctica derechos fundamentales de los ciudadanos como el derecho a la propiedad privada o la libertad de empresa. La administración no tiene ninguna justificación intrínseca. La única justificación es que sirva de manera objetiva al interés general. Por tanto, tenemos que asegurarnos que las intervenciones de la administración están directamente encaminadas a aquello que demanda el interés general. Y por eso necesitamos que el principio de legalidad pues vincule positivamente a la administración a la norma. La administración no puede moverse con la libertad con que se mueven las empresas privadas, porque las empresas privadas arriesgan su propio capital. Hacen una vez más ejercicio del derecho a la libertad de empresa. Eso no sucede con la administración, que ejerce potestades públicas, se financia con fondos públicos, es dirigida por responsables políticos que tienen una legitimación democrática, pero que, digamos, conducen esta maquinaria de la administración al interés general. Por tanto, la administración no puede tener autonomía de la voluntad. La administración solamente se justifica en la medida en que sus actuaciones sean ejercicio del principio de legalidad, o sea, apliquen la norma, ¿no? Además, esto pues, le da ventajas y, entre comillas, inconvenientes a la administración. Las ventajas son las potestades. Cada vez que interviene la administración lo hace con una fuerza jurídica que no tienen los actos de los particulares y que es necesaria justamente para la salvaguardia del interés general. La administración no puede ir pactando con los particulares. Cuando es necesario imponer una determinada norma, una determinada política, debe contar con los mecanismos eficaces unilaterales de actuación. Por tanto, este derecho administrativo es un derecho que a veces le da ventajas a la administración y otras veces que limita en mayor medida de lo que lo hace el derecho privado, la propia actuación. De entrada, férreas exigencias presupuestarias. Cualquier actuación de la administración que no esté prevista en el presupuesto es una actuación nula de pleno derecho. Además, la administración tiene que utilizar los medios públicos, tiene que distribuir y utilizar los medios públicos conforme al principio de igualdad de los ciudadanos ante los privilegios y cargas públicas. Por tanto, todos los actos administrativos son el resultado de un procedimiento administrativo en el que hay que verificar los intereses en juego y tratar por igual a todos los ciudadanos. Todo esto se pierde, pierden los privilegios, entre comillas, de la administración, se pierden las potestades, pero sobre todo, se pierden las vinculaciones cuando la administración decide no aplicar el régimen jurídico específicamente diseñado para ella, que es el derecho administrativo, y utiliza sencillamente formas de derecho privado. Afortunadamente,
desde hace algún tiempo la mayor parte de los ordenamientos jurídicos están reaccionando frente a este fenómeno, dejan de creerse pues, esas fáciles apelaciones a que el derecho privado permitiría una mayor eficacia, porque la experiencia repetidamente nos demuestra lo contrario. No solo no se consigue mayor eficacia, sino que allí donde se relajan los controles públicos, aumentan las probabilidades de que la actuación pública acabe siendo pues, una actuación que, si no acaba en corrupción, pues sí en ejercicio desviado de la actuación pública. En definitiva, creo que debe limitarse la posibilidad de que la Administración abandone, renuncie a su derecho específico, que es el derecho administrativo, y una vez más, con alguna razón, pues se califica peyorativamente este fenómeno como el fenómeno de la huida de la Administración al derecho privado. El derecho administrativo está hecho justamente para que la Administración sea eficaz y garante. Una vez más nos movemos con una pregunta que nos lleva al ámbito tecnológico, ¿no? Ámbito tecnológico que se caracteriza por la enorme innovación. Realmente el derecho tiene poco que decir en relación con la tecnología. Tiene sencillamente pues, que aceptar los cambios que se van produciendo. En ese sentido, pues, uno de los sectores que mayor capacidad de innovación ha demostrado en las últimas décadas ha sido justamente el sector de las telecomunicaciones. Y la normativa europea, en este punto, de la mayor parte de los ordenamientos jurídicos, pues claramente parten de un principio, ¿no? El principio de neutralidad tecnológica. Es decir, se trata de que la administración o la regulación condicionen en la menor medida posible el uso de unas u otras tecnologías. Debe ser fundamentalmente el mercado el que decida cuál es la tecnología más eficaz. En ese sentido, lo único que tiene que asegurar la regulación es que pues, el empleo de una u otra tecnología no cause daños a terceros o no provoque discriminaciones indebidas, o pues, si precisa determinados privilegios públicos. Por ejemplo, si es una infraestructura privada, pero necesariamente para ser construida, pues requerirá que la legislación reconozca el beneficio de expropiación forzosa, es decir, que la Administración expropie eventualmente terrenos o derechos de uso justamente para que se lleve a cabo la infraestructura, o derechos de ocupación de bienes de terceros, pues allí donde haya que construir una infraestructura que en principio va a servir al interés general, pero que, como estamos viendo, también colateralmente comporta daños iniciales para terceros, pues aquello se haga de una forma planificada y racional. De manera que, en fin, en este contexto se inscribe la respuesta de las autoridades francesas, pues sencillamente me parece que de permitir la evolución tecnológica que desde hace mucho tiempo apunta no ya solo a la sustitución de las viejas redes de cobre por las nuevas de fibra óptica, sino sencillamente pues a las viejas tecnologías telefónicas por las nuevas tecnologías basadas en Internet. En fin, como el ritmo de los cambios es muy acelerado, pues quién sabe, ¿no? También desde hace mucho tiempo viene hablándose de la posible sustituibilidad entre la tecnología fija y móvil. De hecho, ya existe pues, un porcentaje significativo en todos los países de usuarios que solamente son usuarios de móvil y no de fijo, ¿no? Y, por tanto, pues, en definitiva, esto es algo que la regulación debe aceptar, y el único reto es adaptar la respuesta a los cambios que en cada momento se vayan produciendo y, contestando como hacíamos en la primera pregunta, también asegurarse de que el cambio tecnológico, pues, en fin, protege todos los intereses en juego. Bueno, y por último, ya solo me queda agradecer de manera muy especial
la iniciativa que han tenido los responsables del taller de Derecho Administrativo, Eduardo Laferrier, de la Universidad de San Marcos, al ser tan amables de hacerme esta entrevista, que espero pues, que suscite el interés de los estudiantes por acercarse a una rama del ordenamiento jurídico que yo no dudaría en calificar de apasionante. Apasionante porque trata de conjugar la libertad individual con la protección del interés general. De manera que necesitamos el entusiasmo de todos ustedes para que también entre todos pues, consigamos ir perfeccionando estos instrumentos del derecho justamente en beneficio de nuestra sociedad.